Hoy vamos a continuar con la serie de revisiones que estamos haciendo sobre las enfermedades para las poblaciones que se encuentran en condiciones desfavorables. Hoy vamos a hablar sobre la tuberculosis y vamos a ver cómo es que puede afectar a estas poblaciones vulnerables. ¿Listo? Entonces recuerden que esta charla va a ser subida y transmitida en el canal de YouTube por si la quieren ver luego. Listo. Entonces, la tuberculosis, ¿no? Conozcamos un poquito más de la tuberculosis. Entonces, miremos qué nos causa la tuberculosis. La tuberculosis nos la causa la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que pertenece al género de las bacterias Mycobacterium. Aquí la podemos ver al microscopio de luz con una tinción de Ziel-Nielsen, que ahorita la vamos a ver. Entonces, esta presenta una gran complejidad en su pared y en su síntesis de pared, por lo que es de crecimiento bastante lento y el cultivo es de 8 semanas. Causan enfermedades principalmente las vías aéreas, pero pues las enfermedades no se limitan solo a las vías aéreas, solo que es su foco principal. Ahorita veremos por qué esto. A día de hoy, la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en países de bajos recursos, incluso en países tercermundistas o en vía de desarrollo, pues no necesariamente tiene que ser un país extremadamente, pues en condiciones extremadamente desfavorables para que esta enfermedad la afecte. Y este género de bacterias lleva con nosotros, con los seres humanos, convivimos con ellas desde hace más de 3 millones de años, por lo que esto no es una situación reciente ni no es ninguna novedad, sino que es un problema que llevamos combatiendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, vamos a ver un poquito de la membrana. La bacteria se dice que es un bacilo, es aerobio, o sea que requiere oxígeno para sobrevivir, estricto, y es ácido alcohol resistente. Es sensible a la tinción de Ziel-Nielsen. ¿Y qué quiere decir que sea ácido alcohol resistente? Quiere decir que una vez ha sido coloreada con una tinción, con la tinción de Ziel-Nielsen, es imposible removerle esa tinción. Y pues esta bacteria no es sensible a la tinción de Gram. ¿Por qué? Porque la bacteria presenta una gran cantidad de contenido lipídico en su membrana que incluye el ácido micólico, que de ahí es donde viene el nombre del género de las micobacterias, porque su pared contiene ácido micólico. Pero si podemos ver, tampoco difiere mucho de una bacteria normal. Podemos ver que tiene su membrana interna, tiene una capa de peptidoglucano, y aquí arriba podemos ver son los ácidos micólicos, que son los que hacen que la tinción de Gram no tenga efecto en esta, además de su alto contenido en colesterol. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se transmite. La bacteria se transmite por vía aerobia y esto realmente es un problema porque es uno de los mecanismos de transmisión más eficientes que poseen los microorganismos para expandir su enfermedad, ya que solo hace falta que una fuente de infección libere las gotitas con el bacilo de Koch, que se le dice también a la Mycobacterium bacilo de Koch, al aire, que vemos que es BK positivo, y que otra persona inhale estas goticas para que se deposite en los alvéolos pues, de la persona sana. Entonces, entre más cruces tenemos ante el BK, significa que la persona es más infectante y posee una densidad de bacterias mayor. Entonces, es un mecanismo de transmisión efectivo y también efectivo para las condiciones que requiere la bacteria, que son oxígeno. Y esto porque se deposita en las vías aéreas, ¿no? Entonces, vamos a ver la patogenia. Lo primero que tiene que suceder es que la bacteria ingrese, que una persona completamente sana inhale las gotitas con bacilos de Koch provenientes de una persona a la cual está infectada. Una vez que estas gotitas son inhaladas, estas se van a depositar en el espacio alveolar de los pulmones. Una vez estén en el espacio alveolar, esta bacteria va a ser fagocitada por un macrófago. ¿Qué va a pasar? Que la bacteria tiene un mecanismo para evadir la lisis del macrófago. ¿Cómo lo hace? Inhibe la unión de la fagosoma lisosima, por lo que el macrófago no puede eliminar la bacteria. Entonces, esto lo hace mediante la enzima proteína ESAT6 de la bacteria que inhibe la EA1 del macrófago para generar esta unión. ¿Listo? Entonces esto es lo primero que sucede. La bacteria ingresa un macrófago y el macrófago es completamente incapaz de fagocitarla. Bueno, de lisarla. Entonces, una vez en el macrófago, ¿qué es lo que va a pasar? Quiero que le presten atención a la vía 3A, 4A y 5A. Ya veremos ahorita el resto.
Entonces la bacteria una vez lisa el macrófago comienza a crecer. Ya sabemos que el crecimiento es lento porque la bacteria pues es bastante compleja y su síntesis de paredes es un proceso largo. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando se lisa el macrófago se va a activar la respuesta inmune del hospedador. Entonces, dependiendo del tipo de activación, van a haber dos tipos de vías que ya veremos el segundo tipo de vía. Ahorita nos vamos a ir por la más óptima, por así decirlo, que es la activación de la respuesta inmune por monocitos, que esta lo que va a hacer es drenar la bacteria hacia los ganglios linfáticos, donde una vez en los ganglios linfáticos se va a realizar una activación de los linfocitos Th1. ¿Y qué van a hacer estos linfocitos Th1? Van a activar por consecuencia a más macrófagos hacia el foco de infección, que a pesar de que los macrófagos presenten inconvenientes para fagocitar la bacteria en primera instancia, siguen siendo el mecanismo más efectivo. Ya veremos el otro que es menos efectivo. Entonces, una vez ya se ha activado la respuesta inmune Th1 y se han activado los macrófagos, vemos que la población bacteriana es relativamente baja, sigue estando ahí, pero es relativamente baja. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un drenaje de la población y van a quedar los macrófagos espumosos, que ya veremos cómo se forman estos. Entonces, cuando ya la lesión está controlada y la población bacilar es relativamente pequeña, se genera un encapsulamiento con fibrina, o sea, se forma una especie de cicatrización que aísla completamente la bacteria. Y ya veremos cómo esto también puede traer ciertas consecuencias a futuro. Entonces, aquí tenemos el cuadro completo, pero para que no se me pierdan. Entonces, volvemos al punto en el que el macrófago se lisa. Ahorita digamos que la respuesta inmune local no va a ser por macrófagos, sino que va a ser por células polimorfonucleares. ¿Qué pasa? Que las células polimorfonucleares no pueden lisar tampoco a la bacteria, pero esta es mucho más inefectiva, incluso le da vía libre a la bacteria para que ésta prolifere, debido a que esta es una especie de apoptosis donde se encuentra el bacilo, y lo que pasa es que el bacilo evade completamente este mecanismo, porque al hacer apoptosis libera sus lisosomas, para que estos lisosomas acaben con el organismo patógeno, pero la bacteria puede evadir esto completamente. Entonces es como si los polimorfonucleares, los neutrófilos, se fueran allí a suicidarse enfrente de la bacteria y no pudieran hacer absolutamente nada. Pero pues todavía hay esperanza para este tipo de respuesta, porque la bacteria igual puede ser drenada y activar la vía de Th1, que es todo lo que vimos anteriormente, la activación de macrófagos, que pueden controlar relativamente bien la bacteria. Pero hagamos de cuenta que esto nunca pasó, que nunca fueron drenadas hacia los ganglios y no activó la respuesta inmune Th1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a activar los linfocitos Th17, que estos van a traer más células polimorfonucleares. Y como mencionamos anteriormente, las células polimorfonucleares no son efectivas para controlar este tipo de lesiones, este tipo de microorganismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un crecimiento de la lesión, la población bacilar va a aumentar, como lo vemos aquí, y la necrosis causada en el tejido se va a extender. Entonces, ahí es donde ya literalmente se forma la herida grandota y ya vamos a ver cómo se forman las cavernas tuberculosas, que son características, que más adelante lo veremos. Pero esta es básicamente la vía que tienen para producir la lesión. Esta lesión se le llama un granuloma, que tiene otro problema, que es que va a generar neovascularización. Pues del granuloma se va a neovascularizar y esto se puede diseminar hacia otros tejidos, incluso puede reinfectar el mismo pulmón, pero por el exterior, generando una tuberculosis miliar, que es que se le dice, que ya lo veremos ahorita también. Entonces, también la bacteria puede ser drenada o expulsada para contagiar a un nuevo hospedador. ¿Listo? Entonces, la respuesta inmune es muy importante en esta enfermedad, porque cuando la respuesta inmune es óptima, el macrófago produce el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina alfa. La interleucina 12, perdón, qué pena. Estos son quimiosinas que van, en resumen, a generar mayor inflamación y la respuesta inmune pues se localiza en ese sitio. Van a reclutar células natural killer y linfocitos Th1. Esos natural killer y linfocitos Th1, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estimular los macrófagos y van a también ayudar con el drenaje del bacilo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues los linfocitos Th1 producen interferón gamma,
que a su vez aumenta el óxido nítrico, que es pues un medio poco óptimo para la bacteria, y además de esto va a hacer que los macrófagos puedan fagocitarla, aumentando la fusión del fagosoma al lisosoma. O sea que los macrófagos ya van a tener una mayor capacidad para fagocitar esta bacteria, cosa que no tienen los neutrófilos. Entonces, por eso es que la respuesta inmune puede llegar a ser óptima de cierta manera. Pero pues tenemos un pequeño problema, que es la latencia del bacilo. Aquí lo vamos a ver. La latencia del bacilo nos puede generar la probabilidad de reactivación, porque esto es cuestión de probabilidad y hay ciertos factores que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de reactivación. Entonces, aquí tenemos la lesión, ¿no? La lesión está controlada, vemos que la población de bacterias es pequeña y si llega a crecer, pues listo, también se puede activar otra vez la vía TH1 y disminuir la población bacilar, ¿cierto? Entonces la lesión se mantiene controlada. Pero pues, ¿qué pasa cuando hay ausencia de la respuesta inmune? Pues la probabilidad de reactivación es muy alta porque a pesar de que hayan bacilos ahí latentes, los macrófagos y la respuesta inmune es la que mantiene controlados a estos macrófagos de que no vayan a reactivarse y generar la lesión que vimos anteriormente. Entonces, cuando hay una inmunosupresión o un inmunocompromiso, pues es muy alta la probabilidad de que se reactive la enfermedad. Vemos que en pacientes con VIH positivos esto se puede dar en un 10%. Ahora, ser inmunocompetente tampoco te deja sano de que puedas reactivarse la bacteria, ya que por factores genéticos o epigenéticos o microambientales, la reactivación puede darse lugar debido a que puede crecer momentáneamente la población de bacilos, como lo vemos aquí, pero si por alguna razón se activa la respuesta TH17 mediada por neutrófilos, el medio va a ser nuevamente óptimo para el crecimiento de la bacteria. Y ya veremos dónde se va a situar la bacteria, porque cabe destacar que esta infección temprana se da en los lóbulos pulmonares bajos. Ya veremos esto también más adelante. Entonces, veamos un poquito de la clínica. Pues en la forma primaria, como dije, es cuando la persona tiene el primer contacto con el agente y se localiza la infección en los lóbulos pulmonares inferiores. Usualmente no hay muchos problemas con esta infección porque pues el cuadro clínico es una febrícula, se afecta el estado del paciente, se presentan tos y adenomegalias en los niños por la inflamación de los ganglios locales. Entonces, en adultos también pues destaca la fiebre, todo es menos común en adultos, aunque últimamente se está haciendo más prevalente en adultos también esta infección temprana. Pues se destaca la fiebre, tos, expectoración, la pérdida de peso es importante y la hemoptisis, que es tos con sangre. Entonces, se suele resolver de manera espontánea, como lo habíamos dicho, y pues con un adecuado tratamiento, que es muy importante. El tratamiento ahorita veremos que es muy importante. Y la reactivación que en pacientes que no son tratados adecuadamente en esta etapa de la enfermedad se da entre un 50% y un 60%. Ahora, la forma postprimaria es cuando la persona vuelve a infectarse la bacteria, pero esta vez la lesión crece, la lesión es no controlada. Esto puede ser por vía endógena o vía exógena, como lo vimos anteriormente, que se reactiva la enfermedad porque esta tiene la capacidad de mantenerse latente. Entonces, ¿qué va a ser característico en estas personas? Van a ser cuadros febriles de larga duración, entonces el paciente se refiere que ha estado con una fiebre un poco larga, que también es común pues la expectoración con esputo, que es el pus dado al que es resultado del crecimiento bacteriano, o expectoración hemoptísica debido a la ruptura y daño en el epitelio pulmonar. Es un paciente que también, eso es un poquito relativo, pero pues es relativamente común también. No quiere decir que si se dé o si no se da es para confirmar o descartar, pero los pacientes suelen referir su duración nocturna, entonces le dicen, doctor, mire que últimamente he estado sudando mucho por las noches, que no puedo dormir, que la cama literal amanece mojada. Y la disnea, que también es algo relativa, no todos los pacientes la presentan, pero la dificultad respiratoria también es algo relativamente común. Entonces, el crecimiento de la bacteria, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la formación de las cavernas pulmonares, que se va a situar en los lóbulos pulmonares superiores, porque como había dicho anteriormente, y si recuerdan bien, dije que la bacteria es anaerobia estricta y en un medio que tenga altas concentraciones de oxígeno, su crecimiento va a ser muy favorable. Esto es característico de los lóbulos pulmonares superiores. Aquí podemos ver la cavidad que forma la tuberculosis y ahorita trataremos de verla en unos rayos X, aunque es complicado, eso literalmente da para un curso completo, para una clase completa.
pero entonces también se puede generar una neumonitis por la inflamación del espacio, el espacio extracelular en el epitelio pulmonar, el empiema por la secreción de pus, por el derramamiento del pus hacia el espacio alveolar. Se puede diseminar a otros tejidos, generando la tuberculosis miliar, que como vemos es una especie de reinfección en el pulmón, pero no es dentro del epitelio alveolar, sino que es más bien en su espacio exterior, perdón, su membrana exterior. Entonces, en el examen físico, ¿qué vamos a ver en el paciente? Vamos a ver, al momento de auscultar, vamos a escuchar el crépito, sobre todo en los lóbulos pulmonares superiores, como había mencionado anteriormente, porque es donde se focaliza la lesión. Y al hacer percusión, el sonido que se va a escuchar es de tono mate en los lóbulos superiores también. Es muy importante este enfoque en los lóbulos pulmonares superiores. Entonces, aquí tenemos dos radiografías que no se ven muy claramente, pero con un poquito de esfuerzo de pronto podemos ver. Esta de la izquierda es un paciente con tuberculosis miliar, que podemos ver que presenta unos punticos. No sé si se alcanzan a ver bien, son complicados de ver, pero pues presenta algunos punticos, que es donde se han formado las colonias del bacilo, ¿no? Aquí a la derecha podemos ver una radiografía de un paciente con tuberculosis que ya ha formado las cavernas, que aquí la podemos ver, la caverna completa. Podemos ver una, aquí podemos ver la formación de otra. Entonces, como les decía, esto es un poco complejo y da para una clase completa, pero pues para que se hagan una idea de cómo se ve la tuberculosis en radiografía. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un paciente con tuberculosis? Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿es mi paciente un paciente de riesgo? Así que vamos a ver su estado inmunológico, si está inmunocomprometido o si tiene una respuesta inmune adecuada o hay un factor que la está alterando, o vamos a ver si ha estado en contacto con algún paciente pues, que haya tenido tuberculosis o si es probable que haya obtenido una infección reciente. Aquí podemos ver pues, cuáles son los factores de riesgo que más riesgo presentan de generar la enfermedad, pero centrémonos en cosas prevalentes. Por ejemplo, la infección por VIH, un paciente con VIH, pues si presenta, además de la clínica anteriormente, más VIH, pues ya es ya es una evidencia bastante grande para sospechar de tuberculosis. El bajo peso corporal, que es lo que nos concierne en la charla de hoy por las condiciones económicas, la desnutrición. También podemos ver que la diabetes mellitus es algo que es altamente prevalente y también es un factor de riesgo. Y es tener en cuenta eso, los factores que pueden hacer que el paciente posea la enfermedad. Silicosis también es importante, que es enfermedad causada por la inhalación de silicio que daña el epitelio pulmonar. Entonces, ver si el paciente ha estado en contacto con esto o no. También es muy importante ver de dónde viene nuestro paciente. Aquí tengo una epidemiología un poquito general como para ver en dónde, pues cuáles son las áreas más prevalentes de tuberculosis. Vemos que en Asia es bastante prevalente, pues por las condiciones que poseen algunos países de allá. En África también es muy prevalente y acá en América también pues es relativamente prevalente. Pero pues si vamos a ver a nivel de Colombia, aquí en el Valle del Cauca la tuberculosis sigue siendo uno de los principales focos de infección. Entonces es muy importante saber de dónde viene el paciente, si viene de algún pueblito vereda. Entonces ustedes le pueden preguntar, señor, ¿usted está en condiciones de hacinamiento? ¿O cuántas personas vive usted? Pues porque no le vamos a preguntar eso, señor, ¿usted con cuántas personas vive? ¿Con cuántas personas convive? ¿Han presentado síntomas? ¿Alguien más? Y el hacinamiento también es una causa muy, pues un factor de riesgo bastante a tener en cuenta en la tuberculosis. Entonces vamos a ver las pruebas diagnósticas. Primero tenemos la tuberculina, que la coloco en signos de interrogación porque hay que ver si realmente es una prueba diagnóstica. Entonces, hablemos un poquito de ella. Se inyecta vía intracutánea y es un derivado proteínico purificado. Básicamente es coger el cultivo y sacar proteínas que presentan estas micobacterias. Es inyectado y va a presentar una reacción eritematosa en el paciente, que no dura mucho, se va relativamente rápido y no presenta complicaciones. Pero, ¿qué es lo que nos sirve? Que en pacientes que nunca han estado en contacto y nunca han adquirido esa respuesta inmune por estar en contacto con el bacilo, con la bacteria, no van a presentar ninguna reacción. Pero, ¿qué va a pasar con alguien que sí haya estado expuesto al bacilo? Pues que va a presentar la reacción eritematosa por lo que ha dicho anteriormente, por la inmunidad adquirida que obtuvo este paciente al exponerse. Es una reacción de hipersensibilidad.
Pero ¿qué es lo que sucede con esta prueba? Que no es efectiva en reacciones recientes, porque como habíamos mencionado anteriormente, la tuberculosis es pues la micobacteria es una bacteria de crecimiento lento y que la respuesta inmune, pues precisamente por este crecimiento lento, va a tardar en obtener una inmunidad adquirida. Entonces, un paciente que esté recién infectado nos puede salir negativo, precisamente por esto, por lo que no es óptima para presentar, para hacer diagnósticos recientes. Entonces, nos puede indicar si una persona ha estado en contacto con la enfermedad y si puede tener riesgo de reactivación. ¿Listo? Tenemos la imagenológica, que es radiografía de tórax, como les decía, es bastante extenso ese aspecto. Y acá tenemos unas pruebas de laboratorio, que son la baciloscopia, que es someter a la bacteria a la tinción de Ciel-Nielsen. Se hace a través del esputo que realiza la persona a través de la expectoración. Es una prueba fácil, rápida y económica, es realmente efectiva. Eso es lo que es la baciloscopia. Es óptima para condiciones que sean un poco, pues que no haya tantos recursos y todo eso y que se necesite un diagnóstico rápido. Ahorita tenemos también el cultivo, que solo nos sirve para hacer curar el diagnóstico. Y como le había mencionado anteriormente, es algo lento, es costoso y es poco práctico. Entonces, ¿a qué pacientes les vamos a hacer un cultivo? A los que no presenten mejora o presenten síntomas respiratorios, pero presenten una baciloscopia negativa, porque necesitamos confirmar si realmente es tuberculosis o no lo que le está causando eso a mi paciente. Para seguimiento a tuberculosis de cepas multiresistentes, para ver cómo está evolucionando la enfermedad o cómo reacciona a los múltiples antibióticos. A los pacientes que presenten una coinfección de tuberculosis y VIH, porque pues sabemos que estos son pacientes delicados y esta prueba lo amerita, ya que ellos logren controlar la infección es algo complicado. Cuando sospeches de alguien que tenga una multiresistencia, para confirmarlo a través del antibiograma. Y pues en casos de sospecha de una tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, una meningitis tuberculosa, que pues el fluido a obtener va a ser el líquido cefalorraquídeo y vamos a realizar un cultivo a través de eso. ¿Listo? Entonces, el tratamiento también, pues, la idea no es tampoco extendernos mucho en eso para no hacer demasiado larga la charla. Quiero hacer más bien énfasis en la importancia que es el que el paciente complete su tratamiento. ¿Listo? Porque si no completa su tratamiento, pues lo más probable es que esta bacteria adquiera resistencia a los antibióticos. Puedes mencionar también que la rifampicina es el fármaco de elección para la tuberculosis y como les decía anteriormente, es muy vital que el paciente complete el tratamiento y que así se sienta mejor, así ya esté relativamente bien, no lo abandone hasta que el médico no lo establezca, que lo complete al 100% para evitar futuras reinfecciones. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no? De todo lo que les he hablado de la gente, que la gente que causa la enfermedad, los hospederos somos los humanos, listo, todo eso. Aquí podemos ver cómo evoluciona la enfermedad naturalmente si no es tratada. Entonces, primero el agente se sitúan los alveolos del pulmón, hay una alteración del tejido, el paciente presenta los síntomas. Aquí en este punto es importante hacer el diagnóstico diferencial, que no vaya a ser que mi paciente tenga una neumonía o de pronto sea un cáncer de pulmón, un absceso, ¿entienden? Listo para orientar bien el tratamiento, pues de caso de que sea tuberculosis o que no, porque pues un cáncer de pulmón también es delicado y requiere su tratamiento. Si la enfermedad sigue avanzando, se presenta ya la incapacidad del paciente, el paciente ya está expectorando sangre o y esputo completamente, ya llega a un estado crótico donde la disnea es importante, ya se presenta una neumonitis, un derrame pleural, que se me olvidó mencionarlo, pero derrame pleural es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Listo, derrame pleural izquierdo. Es muy característico de la tuberculosis el derrame pleural. Y ya si el paciente no es tratado, pues lamentablemente fallece. ¿Listo? Entonces, es muy importante hacer una prevención, una promoción y prevención de la enfermedad, educar a la gente, mejorar las condiciones y el servicio de salud de las personas, que estén en condiciones óptimas pues, de alimentación para evitar el inmunocompromiso por desnutrición y todo ese tipo de cosas. Si la persona ya se nos infectó, pues es muy importante hacer el diagnóstico temprano con las pruebas que les mencioné anteriormente, si ya lo sospechan, vaciloscopia, si es necesario radiografía del tórax, ¿listo? La punción es un poquito invasiva y pues como les digo, tenemos otras técnicas mejores, pero pues esta ya sería en un caso muy extremo.
punción o biopsia. Hacer un buen tratamiento, los que les mencioné anteriormente, un tratamiento antibiótico completo en que el paciente no lo vaya a abandonar. ¿Listo? Entonces, ahorita antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo les pregunto a ustedes, según lo que hemos visto anteriormente, ¿qué creen que hace esta población? ¿Qué creen que hace que esta población sea vulnerable a la tuberculosis? El que quiera hablar por chat o por micrófono lo puede encender. ¿Qué factores creen ustedes que hacen que estas personas sean vulnerables? Sin pena. ¿Nadie va a hablar? ¿Nadie se anima? Bueno, listo. Igual, entonces, lo que hace vulnerables a estos pacientes principalmente es el abandono del Estado. Cuando hablamos del abandono del Estado, ¿a qué nos referimos? A que el paciente no presenta una buena educación y esto va a repercutir en la desinformación y el desconocimiento de la enfermedad. El paciente tal vez ni siquiera sabe que la tuberculosis existe. Entonces también va a generar una multiresistencia porque el paciente dice, no, pues ya me siento mejor, entonces no va a seguir con el tratamiento en caso de que esté siendo tratado. Entonces la bacteria se hace multiresistente. Y pues la falta de educación también hace que aumente la incidencia del VIH, porque también, como lo decía anteriormente, puede que ni siquiera conozcan esta enfermedad. Entonces, la poca atención a los requerimientos en salud también es un factor que hace que la población sea más vulnerable, que ni siquiera tengan los servicios adecuados para detectarles la enfermedad o para seguirles un buen tratamiento. Eso también hace que estas personas sean muy vulnerables a la enfermedad. La situación económica pues puede incentivar enfermedades de base como lo es la EPOC por la cocina en leña, el VIH y pues la falta de recursos para su tratamiento, la silicosis que como les decía anteriormente es la inhalación de silicio, el daño del epitelio pulmonar y la desnutrición por falta de recursos económicos para pues, tener una buena alimentación. El hacinamiento también es un factor de riesgo bastante importante para la tuberculosis. Como decía anteriormente, que estén 10 personas en una casa, pues facilita que la enfermedad se propague muy fácilmente. Entonces, también la dificultad en el acceso al tratamiento es algo, una razón por la que muchas personas abandonan el tratamiento, que el hospital que tiene pues, los servicios óptimos se encuentre muy lejos, que ellos vivan en veredas y se encuentren aquí a 1 hora, 2 horas de la vereda, de la vereda al hospital, entonces prefieren abandonar el tratamiento y lo que pasa es que genera una resistencia a la bacteria. Entonces, si vamos a ver un poquito la problemática actual, es que la tuberculosis actualmente a día de hoy, aunque parezca increíble, así nosotros no lo notemos, así en nuestro día a día, pues como no como médicos, sino como personas del común, la tuberculosis continúa siendo una principal causa de muerte, está entre las 10 primeras causas de muerte y en países tercermundistas esto es donde más se nota. Pero no solo se limita a los países tercermundistas. Imagínense que una cepa multiresistente de la tuberculosis se empieza a propagar libremente. Hasta los países desarrollados tendrían problemas para combatir esta infección. Entonces, el VIH y la desnutrición también son un problema porque pues, es una puerta de entrada para la tuberculosis y para que ésta se manifieste en el paciente. Y pues el abandono al tratamiento o el nulo acceso que tienen las poblaciones a la tuberculosis, poblaciones completamente abandonadas por el Estado que están sufriendo de esta enfermedad y no obtienen su tratamiento. No más hace falta mirar la OMS para ver los datos que esta enfermedad, de lo que esta enfermedad es capaz de hacer. En 2018 se enfermaron de tuberculosis 10 millones de personas y de estas 10 millones, 1,5 millones fallecieron de la enfermedad, que es realmente una cantidad bastante grande para la fecha en la que estamos y el tiempo que llevamos combatiendo esta enfermedad. 251.000 de estas tenían VIH. En 2018, de estos 10 millones de personas, 1,1 millones eran niños y 251.000 fallecieron. Incluso entre estos niños, algunos tenían VIH, para que vean hasta dónde llega la falta de educación. Y esto no quiere, o la falta de atención, pero esto no quiere decir que sea que los niños adquirieron el VIH por promiscuidad, sino que incluso la madre pudo haber transmitido la enfermedad verticalmente a ellos y ellos ni siquiera saber que la tenían. Y la tuberculosis multiresistente sigue siendo un problema, ya que hubo 484.000 nuevos casos
de resistencia rifampicina por parte de la tuberculosis y mencionábamos que la rifampicina el tratamiento, es el fármaco de elección para la tuberculosis. ¿Listo? Entonces, pero a pesar de todo esto, no se acaba la esperanza, porque la OMS ya ha venido luchando contra la tuberculosis, ha venido queriendo cambiar esta situación y en 2014 en la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución que se hizo en Ginebra, en una reunión que se hizo en Ginebra para tratar de eliminar completamente la tuberculosis o que esta no genere más muertes o más tragedias en las familias de estos países o de estas poblaciones que son afectadas. Entonces, lo que se busca es que entre 2015 y 2035 se acabe con la epidemia mundial de la tuberculosis, que esto ya no sea más un problema de gran magnitud. Se busca también reducir sus muertes en un 95%. Además de esto, reducir los casos en un 90%. ¿Cómo se hará esto? Se busca hacer un énfasis en mejorar la atención y el servicio de las poblaciones vulnerables. Lo harán mediante el financiamiento y el brindaje o brindar recursos económicos que sean necesarios para que estos servicios mejoren y puedan darle una buena atención a la población, pero también es necesario el compromiso de todas las naciones que hacen parte de este acuerdo. También, además de eso, se busca pues ampliar la investigación sobre la tuberculosis para obtener nuevos métodos de diagnóstico, nuevas formas de tratamiento y pues llegar a una mayor prevención de la enfermedad para que así las personas estén informadas y sepan cómo actuar ante la tuberculosis. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, es el espacio para hacerla. Chicos, iniciamos el espacio de preguntas. Acuérdense también los que faltan por la lista para que la manden. Yo quiero agregar algo. La estrategia que nos hablaba nuestro compañero Juan David es una estrategia pues, que se ha hecho internacionalmente que se llama el DOTS, que él básicamente es el cumplimiento, el seguimiento del tratamiento de los pacientes, donde periódicamente las enfermeras van a ir hasta las camas para darles el medicamento a los pacientes, van a ir a las casas de los pacientes, en caso de que ya los pacientes ya se den de alta, se tiene que seguir el tratamiento 4 o 5 meses. Entonces, la estrategia de por sí se llama DOTS. Entonces, es muy importante tenerla porque paciente que no tenga DOTS aumenta la prevalencia de que el bacilo tenga resistencia y aumenta la mortalidad de los pacientes. Entonces, es una población vulnerable a aquellos que no tienen la educación suficiente para cumplir el DOTS. Muy bueno el aporte de Nico. Pero bueno, listo. Entonces, ¿alguna duda? Recuerden si quieren hacerla por el chat, si necesitan que me vuelva alguna diapositiva, aquí perfectamente lo hacemos. ¿Listo? Bueno, 5 minutos de preguntas. Bueno, entonces no tenemos preguntas, chicos. No tenemos preguntas. Si es así, damos por terminada la charla y les agradecemos muchísimo, muchísimo de que nos hayan escuchado. Espero que les haya gustado y estén atentos próximamente para las siguientes charlas que van a ver. Muy pendientes del grupo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Juan David. Listo, muchas gracias a ustedes, a todos los que asistieron. Y pues nada, ya se acabó.